Hola, hoy en Historia vamos a ver que el significado de historiografía y también sus corrientes historiográficas. Cabe destacar que el término historiografía proviene del término historiógrafo, que es un vocablo griego que también proviene de historia. De modo que el historiógrafo es el que escribe o describe la historia, de donde se desprende el término historiografía, que quiere decir que es la acción de escribir la historia. Ahora sí, centrándonos un poquito más en materia, ¿no? Vamos a ver el significado en sí de ese término. Se dice que es la forma como el historiador aborda la historia, prácticamente, de una realidad acontecida, de la cual solo se puede conocer y comprender a través de una investigación, a través del análisis y la interpretación de los documentos. En este caso se refiere a un estudio del método según el enfoque que se puede emplear para escribir la historia. Más que nada, ya que estos últimos términos se utilizan según su interpretación de los hechos de la realidad. De manera que la historiografía revela la forma de pensar y de hacer ciencia del momento en que pretendemos comprender un hecho del pasado. Tenemos aquí la diferencia entre historia e historiografía. Historia estudia los hechos del pasado para poderlos comprender. Se interesa por indagar los hechos pasados, interpretar, clasificar, comprender y escribir la historia sobre según esos hechos. Sin embargo, la historiografía es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. Se centra en el análisis de los criterios que utilizó el historiador para poder construir ese relato. Y tenemos nosotros aquí las corrientes historiográficas. Si bien la escritura de la historia se ha desarrollado a través de la antigüedad, fue en el siglo XIX y XX cuando se desarrolló la historiografía. Desde ese entonces, los historiadores y pensadores, de las más diversas corrientes han intentado aportar sus trabajos para impulsar una investigación de cómo hacer historia. 5 modos principales de construir la historia, conocidos como corrientes historiográficas, que las vamos a ver en este momento. La primera es el positivismo histórico. Sostuvo que había que exponer los hechos tal cual sucedieron, pues interpretarlos sería para ellos alterar la historia. Sería alterar lo que es la historia. Esta corriente daba mayor importancia a la exposición cronológica y biográfica. El positivismo histórico tiene diferentes estadios, tiene 3: el teológico, el metafísico y el positivo. En el materialismo histórico, antes de que me olvide, el representante del positivismo histórico es Augusto Comte. En el materialismo histórico tenemos que considerar la economía como la base del desarrollo de la historia, de manera que cualquier interpretación que se pueda dar del pasado tiene que tener relevancia con los factores económicos. Y claro está, su representante es Carlos Marx. Según esta corriente, la historia debe ser comprendida desde las etapas de los modos de producción. Luego tenemos el historicismo, y su representante es Benedetto Croce. Tiende a reducir la realidad humana a su condición histórica, por lo que sostiene que el historiador solo refleja la historia de su tiempo y desde su tiempo es incapaz de asumir un punto de vista pasado sobre la realidad. Como es imposible repetir los hechos, la historia solo es una construcción en la mente del historiador. Es siempre una historia contemporánea. Tenemos a los anales con Mark Bloch. Sostiene que la historia se desarrolla en 3 planos que pueden coincidir. De larga duración, es más lenta y la podemos dividir en las eras. En la de mediana duración, suceden los acontecimientos a lo largo de varias generaciones y la podemos dividir en lo que son las etapas. Y la de corta duración son momentos coyunturales que marcan el pasado rápido de una etapa a otra. Se dan en el lapso de una generación a otra. Esta corriente considera la geografía como ambiente que afecta al hombre y viceversa,
Y tenemos por último a la historia cultural, con Carlos Hinzburg. Es la más contemporánea y se caracteriza por estudiar y escribir la historia centrándose en temas distintos a los que por lo general siempre se han utilizado, como lo que es la economía o la política, como las corrientes anteriores. La historia cultural estudia temas como las mujeres, los niños, la música, las modas, tecnología, deporte, etc. Estudia cosas mucho más actuales, cosas más culturales pero actuales. Y eso es todo lo que tenemos en historia el día de hoy.